Bueno, buenos días, bienvenidos a la nueva sesión de las sesiones continuas referentes a la escuela de padres. Vamos a acabar con el tema referido puntualmente al comportamiento en base a una cuestión que para nada resulta anecdótica, pero es muy ejemplificante de qué debemos hacer los padres, por ejemplo, cuando se tiene una rabieta. Este material existe específicamente, y tiene ya 5 años, y he ido acumulando materiales en la página web a modo docente de la Escuela de Padres, albatera.org. Entran en albapadres.es. Bien, ¿qué no hacer cuando mi hijo tiene una rabieta? Las rabietas obviamente son típicas de los niños de 1 y 3 años aproximadamente, son típicas. En ellos se frustra fácilmente porque el freno cerebral del lóbulo prefrontal es absolutamente inmaduro, lo he comentado en muchísimas ocasiones, y voy a dar una serie de consejos muy secuenciales de qué es lo que no debemos hacer. ¿Qué no hacer una vez que empezó la rabieta? Lo que no debemos hacer es esto: ignorar la rabieta. Ya se le pasará. No, ignorarla significaría mostrarle indiferencia al niño cuando está pasando un mal rato. La indiferencia es percibida como un no darle importancia al estado emocional de alguien. Es peor la indiferencia, créanme ustedes, que un azote. Un niño vive preferentemente un azote antes que la indiferencia. Es hacer sentir falta de reconocimiento de la existencia. Es una anomía, y eso se traduce en aspectos neuropsicológicos muy importantes. La madre debe dejar ver al niño que es consciente de su enfado y puede intentar calmarlo por las buenas o distraerlo con algo, pero en el caso de que el niño se enfade aún más, es mejor no insistir en tranquilizarlo. Te dejo tu espacio, verbalizar las emociones y luego podemos hablar. Ceder ante la rabieta. Cuando la madre le da una galleta al niño para que deje de llorar, esta experiencia demuestra al niño que la madre no resiste verlo llorar y que llorando la puede hacer cambiar de opinión. En cambio, cuando la madre se mantiene coherente, firme, temporalmente siempre segura y no cede, el niño saca unas conclusiones muy diferentes, que tiene que hacer caso a mamá y que llorando pues no consigue nada. Eliminaremos además toda activación de aspectos o de narcisismo patológico o de victimismo. Llorando y quejándome consigo lo que quiero. Estresarse. Las neuronas en espejo se activan cuando alguien nos está hablando estresado, nervioso. Nos ponemos en su lugar, pero preferentemente de una manera inconsciente. Si alguien entra con mucha alteración, aunque no lo queramos ver o no estemos atentos, nos ponemos también nerviosos. Es muy habitual en mi trabajo. Yo trabajo en mediación judicial o mediación y conflicto o situaciones a veces complicadas, porque las emociones son necesarias, a veces se exceden en su vivencia. El hecho de que haya alguien delante que haga sentir que es capaz de soportar eso va haciendo que mengue, que vaya entrando en el lóbulo cortical. Es decir, que la persona sea capaz de ver a alguien que le está mostrando el camino de tranquilizarse. Para una madre son estresantes las primeras rabietas de su hijo, porque desde que éste nació, ella interpreta su llanto como un grito de auxilio, al que debe responder con urgencia. Sin embargo, conforme pasan los primeros meses, el llanto del hijo a veces refleja sencillamente impaciencia o enfado, en cuyo caso no tiene tanta importancia. La madre debe ver la rabieta como una oportunidad de sentar ante el hijo un precedente muy importante de respeto y obediencia. Se han hecho estudios preferentemente sobre la capacidad de audición ante las demandas de un bebé, si es diferente en el hombre y en la mujer. Una madre, no en el hombre y en la mujer, ese era el prisma errado. Una madre oye porque tiene el umbral perceptivo mucho más ajustado a las necesidades de su bebé. Las personas que han sido madres lo saben. Los varones, los padres, no están tan ajustados. ¿Eso es malo? No. Problemas después, añadidos, que los padres tienen mayor capacidad de poner límites cuando ya va creciendo y las madres tienen la otra capacidad. Pero eso se vuelve de nuevo en victimismo y en una comprensión que necesita de límites. De nuevo vuelvo a retomar que estamos en el tema de los límites. Enfadarse con su hijo. La madre no tiene motivo para enfadarse.
miren lo que les estoy diciendo, debe ser comprensible entender que el niño, que es el niño quien se ha enfadado con ella, porque no le ha dado. Es que es el prisma inverso, no es la madre la que debe enfadarse. Tú te has enfadado, pero yo no me pongo en tu situación, no tienes razón de ser ante este enfado. No es indiferencia, simplemente es límites. Pongo límites a las normas, a la conducta verbal y no verbal, y en tercer lugar, pongo límites a las emociones. Soy capaz de no entrar directamente. Si no hacen eso, yo he visto niños a los que después tengo que entrarles y se convierten en absolutos manipuladores de las emociones. Un ejemplo muy típico, inconsciente para los niños, no deliberado. El padre no les deja algo y son capaces, lo he visto muchísimas veces en mi profesión, de remover emocionalmente a la madre para que consienta algo. ¿Cómo lo hacen? Si les han hecho lo mismo. Yo he hecho análisis de conducta en la unidad en la que trabajo y ¿qué es lo que te remueve? Pobre tico. El pobre tico tiene 16 años. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque hay algo emocional y hace falta literalmente distanciarse de esa emotividad. Bien, intentar hacer que el niño se calle por las malas. Esto es muy frecuente, en este caso el error más habitual, no siempre, es más de los varones. Si la madre no logró calmar al niño por las buenas, la agresión física o verbal, como ya demostré en las sesiones anteriores, solo sirve para poner de manifiesto su impotencia y para empeorar las cosas. Es importante entonces entender que el niño puede llorar siempre que él quiera y que se calma más pronto cuando la madre permanece tranquila y le permite llorar. A veces es mejor no decir ni hacer nada. La expresión de las emociones necesitan de alguien que esté simplemente ahí apoyando. En algunos estudios que estamos haciendo sobre neuropsico-oncología es terrible, o por ejemplo en pacientes terminales. Muchos de estos pacientes, me voy a meter en una cuestión que es parecida a esto, lo único que necesitan es que alguien esté a su lado, que no se le dé consejos. Somos muy buenos dando consejos y poniendo las necesidades nuestras en las personas que están necesitadas. Somos geniales. Consejos vendo. A mí no tengo. Efectivamente. Y esa situación no ayuda a empatizar. Simplemente necesito a alguien. La Madre Teresa de Calcuta insistía en esto. Somos la única especie que necesita, como primera necesidad perentoria inaplazable, la comunicación. Si no, hay estudios de Watzlawick y otros autores que hablan de la esquizofrenia, de imaginarse, y os he comentado situaciones en que no tener a alguien a quien importante que ese alguien me esté introduciendo sus valores o sus contenidos vuelve locos. En algunos campos de concentración se hicieron investigaciones sobre esto y efectivamente corroboraron la absoluta necesidad de que el adulto se ponga en situación del niño simplemente para entender, no para darle contenidos. Bien. Insistir en quedarse al lado del niño. Es mejor alejarse un poco del niño y darle su espacio para que se tranquilice. Si estos episodios son frecuentes, es buena idea asignar al niño un lugar seguro de la casa donde el niño pueda retirarse a llorar, o a enfadarse, o a estar sabiendo que lo está interpretando como un límite, una norma, con un ambiente de seguridad. Esto requiere a veces de una intervención del especialista, del psicólogo. Razonar con el niño, no. Cuando yo estoy muy enfadado ya me he puesto a razonar que el cielo es azul, el cielo es verde, y yo tengo la razón absoluta, y mi madre es lo peor del mundo. Claro, no se puede razonar cuando nos han inundado las emociones, porque tenemos el cerebro anegado, como expliqué, por ejemplo, en las charlas de las TICs. Si lo tengo anegado de cortisol, de enfado, no puedo razonar. Si me pincha una avispa, estoy atento solamente a la avispa. No puedo estar atento a unas situaciones, tengo que esperar como mínimo 20 minutos para que vaya bajando las emociones. Cuando estoy tranquilo y receptivo, es cuando se le puede explicar pues, que hay otras maneras de demostrar a la mamá que no está de acuerdo con ella en algo, y se le puede enseñar técnicas de manejo de la frustración o del enfado. La más simple es la respiración consciente 3 veces. Incluso en algunos aeropuertos internacionales del estado de Nueva York se ha instaurado simplemente respirar profundamente y tomar control, porque respirar profundamente en la base baja de los pulmones activo parte del cerebro de autocontrol, autodominio y sentimiento de ponerme en empatía.
Pero en el momento del sofocón, el niño no va a escuchar. Ni el niño, ni el adulto, ni el anciano, ni el animal, ni cualquier persona. No podemos, en el momento, y el sofocón dura, pues eso, 20-30 minutos. Exigir al niño que se disculpe cuando termina de llorar. Una vez que el niño se calma, es mejor no volver a hablar de lo sucedido para evitar que vuelva a llorar. Además, así se le quita importancia a esa rabieta. Porque puede ser que enganche una rabieta con otra porque sienta que solamente se le hace caso cuando demuestra sus rabietas. Hay niños que solamente sienten eso. ¿Es justo que lo sientan? No, pero el pensamiento inconsciente es precisamente irracional, si ha entendido solamente eso. Vale. ¿Cómo actuar entonces ante una rabieta? Primera premisa, la principal. Observar el enfado de nuestro hijo como una oportunidad de experiencia de aprendizaje. Si comenzamos haciendo este cambio de mirada, nuestra actitud, nuestra posición ante la rabieta o el conflicto variará. Estaremos más receptivos a escuchar, a empatizar y por tanto a entender qué hay por debajo del comportamiento. Por tanto, es importante cuidar lo que dices y sobre todo, cómo se lo decimos. Te pego un guantazo que te arranco la cabeza. Yo lo escucho en el parque y en los parques de España entera y del mundo mundial. ¿Vale? Cuando el niño está enfadado, tiene activo su hemisferio derecho. Y pido disculpas porque hay personas que me dicen, explica más el tema de la neurología, y es verdad que a mí me apasiona mi trabajo, pero no todo el mundo lo tiene por qué entender. El hemisferio derecho es no consciente, rige las emociones. Este es el hemisferio puro en el cual no podemos pretender que la otra persona que está en un ámbito racional nos entienda. Cuando estamos hablando con el hemisferio izquierdo, que es el verbal. Mi hemisferio izquierdo y el hemisferio izquierdo de la persona con la cual yo estoy hablando, ahora mismo ustedes están activando el hemisferio izquierdo, igual que yo. Pero si yo me enfado, ustedes están entendiendo con el hemisferio izquierdo y yo estoy activando mi hemisferio derecho. Entonces me siento incomprendido. ¿Es que no me entienden? Esto nos ha pasado a todos, de adultos, de niños. ¿Por qué? Porque nos anega un hemisferio, nada menos que la mitad de todo el cerebro, el 50%, y nos sentimos desamparados. Si esto se cronifica y encima nos dan órdenes, nadie se habrá puesto en nuestro lugar. Mientras este hemisferio está activo, el otro, el hemisferio izquierdo, está bloqueado. No podemos hacer entender, porque está muy activo el hemisferio derecho, el izquierdo se autobloquea. Este último es el área que tiene que ver con la lógica, con las palabras, con ser capaces de llegar a acuerdos. Cuando el niño está con mucha ira, le empezamos a hablar y a dar muchas explicaciones, el niño prácticamente no escucha nada, no asimila lo que le decís. Del mismo modo que si le hablamos chillando, el niño tiene un umbral perceptivo muchísimo mayor y es que lo que hace es querer salir absolutamente de esa situación que es anodina y mala para él. No escucha, te dice que sí, como si le dices, yo qué sé, que va a llover ballenas, yo qué sé, una tontería. El niño lo que quiere es escapar de esa situación. En cambio, si de forma empática comienzas a acercarte, no lo obligas, a observarle, a poner nombre a su emoción, hablaremos ahora luego de esa situación y cómo hacerlo, a compartir con él cómo crees que se está sintiendo. Yo en tu lugar, yo me estaría sintiendo así. Utilizando un lenguaje emocional, el niño comenzará a escuchar, a querer estar contigo, a entenderte. De esta manera se sentirá acogido y reconocido en su malestar. Solo a partir de ese momento es cuando se puede hablar con él a través de palabras más lógicas. Habrán transcurrido no menos de 20 minutos, el tiempo que se tarda en desbloquear el hemisferio derecho. Resumiendo, habla con el corazón, lo he puesto así, habla con el hemisferio derecho y después habla con lógica a su hemisferio izquierdo. Primero, no le des órdenes, no le digas te arranco la cabeza, sino porte en esta situación qué es lo que te ha afectado y yo me sentiría así, yo me sentiría triste. Vale. Un ejercicio práctico para aprender a responder en lugar de reaccionar. Todos sabemos reaccionar. A nosotros pasa y saltamos enseguida. No lo hacemos con el hemisferio adecuado. Es el ejercicio del stop y yo lo utilizo mucho. El stop es el acrónimo de estas palabras. Stop, ese stop, te de tomar un respiro 3 veces. Respiramos y les damos el modelo de que estamos respirando 3 veces. Muchas personas dicen que saben respirar y lo que saben es tomar aire. Respirar es hacer consciencia durante no menos de 3 segundos del oxígeno y respirar. Yo hice un trabajo con
personas muy vulnerables, es simplemente tomar conciencia de las aspiraciones y ayuda muchísimo a no reaccionar, a responder. Bien, a observar cómo se siente uno, poner conciencia en el pensamiento y en el sentimiento de lo que estás experimentando y actuar, proceder a actuar. Stop. Este es un ejercicio tan sencillo para niños y adultos y sirve para enseñar cómo no reaccionar, cómo responder ante cualquier hecho, decisión, circunstancias de cualquier día a día, en lugar de dejarnos llevar por el impulso o la reacción automática. Puedo hacer un inciso. Esto es importantísimo a la hora de la adolescencia. El cerebro adolescente crece muy rápido, pero no tiene conectividad emocional. Hay una disociación en ciertas partes de lo que estamos investigando. Si hemos enseñado al niño a conectar desde la infancia esta situación, a que aprenda a responder y no a reaccionar, estaremos consiguiendo fantásticamente que eso sea mucho más sencillo. Cuando he hecho investigaciones, artículos en los que he publicado sobre consumidores, por ejemplo, de cannabis, actualmente estamos trabajando con consumidores adolescentes de pornografía. En España es un lastre esta situación. Otro tipo de impulsividades, donde tenemos unos índices muy elevados de consumo de sustancias tóxicas. Si los niños han aprendido lo que los conocía antes, ahora yo no puedo trabajar con eso. Si los niños yo trabajé con ellos y les ayudé a conectar el responder en lugar del reaccionar, era mucho más sencillo, lo recordaban emocionalmente y era mucho más sencillo no dejarse llevar por las demandas del entorno, fuma, no pasa nada, dejarse llevar por las variables referidas al grupo. En las investigaciones, por ejemplo, en mi tesis doctoral y en otros autores, ya hemos demostrado que la variable para que alguien fume no solamente es el conocimiento de que está bien o mal, eso es psicología, sino el daño cerebral sobrevenido que se puede acarrear desde la neuropsicología y al aprender desde mis capacidades interiores, también neuropsicología, neuropsicobiología, a hacer frente a la presión del grupo. Bien. Enseñarle a calmarle tras un episodio de tensión y rabia. Tan importante como enseñarles a gestionar la rabia es enseñarles a relajarse y tranquilizarse tras un episodio de conflicto emocional. Enseñarles a tranquilizarse cuando están nerviosos les va a permitir desarrollar una mayor fortaleza en los circuitos cerebrales para dominar la angustia. El objetivo es introducir de una forma práctica un trabajo de respiración, focalizar la atención, estrategias o habilidades concretas para cultivar la calma y la serenidad. Hay algunos autores que hablan, yo empecé hablando de mindfulness, hice una investigación sobre eso, no me gusta llamarlo mindfulness, es simplemente un ejercicio de concentración, de toma de conciencia de dónde estoy en lugar de hacer. Un ejemplo muy práctico es la maledicencia. Ha pasado algo, alguien, por ejemplo, en temas de acoso escolar, cuando uno no llega al acoso, en lugar de ir con mi angustia a comentarlo con teléfonos y con historias, hablar con otras personas, centrarse en eso y dejar que se vaya de uno mismo. Aumenta las zonas de autocontrol y de dignidad. Cuando alguien se ha sentido herido por algo, lo primero que le afecta es la dignidad. El hablar de esa situación con otros no aumenta la dignidad, porque lo que está haciendo no es trasladar eso, sino sintiéndose que no tiene capacidad de controlar. Por tanto, primero, antes de trasladarlo, salvo que sea peligroso para él, primero debe plantearse saber qué es lo que está sintiendo en su interior, no solamente una vez que me han difamado, difamar a otros. Es como un dominó y eso ocurre muchísimo, especialmente de una manera muy actual en la adolescencia, que de eso estamos muy de acuerdo. El ejercicio del autocontrol y el autodominio es la variable más importante que hacía crecer mucho más que la inteligencia instrumental. Las capacidades de los niños, que no eran más inteligentes, pero que acabaron en el vídeo que os puse al principio de la escuela de padres, acabaron ganando 5 veces más, mejores matrimonios, una capacidad de autocontrol y mayor satisfacción con su devenir, mayor dominio de su situación personal. Vale, voy a acabar con un decálogo del juez Emilio Calatayud para hacer de su hijo un delincuente. El juez Calatayud ha escrito esto y me parece muy acertado lo que dice. Vale. Para hacer de nuestro hijo un delincuente, dadle todo cuanto desee, no ponerle límites, así crecerá convencido de que el mundo entero le debe todo. Yo, mime mío, yo primero, desde pequeños. Reírle todas sus groserías, tonterías y salidas de tono. Pobre tico si se enfada. Ay, ay, ay. No le deis ninguna formación espiritual. Es curioso.
Un juez, además de lo penal, decano de los jueces de Granada, habla de formación espiritual. Hay una ausencia brutal en formación espiritual y hay una sed al mismo tiempo, vuelvo de nuevo a la Madre Teresa de Calcuta, a más carencia, mayor sed. Y esto yo lo noto en mi trabajo, pero tristemente parece que es hasta deliberadamente cuestionado cuando un profesional habla de sed espiritual. Curiosamente, en otros países, y me parece que España no tiene nada que envidiar en esto, en otros países se trabaja fundamental y primeramente lo espiritual. Y en España parece que es hasta deliberadamente estigmatizado. Anda ya, me van a decir a mí lo que yo tengo que decir. ¿Estamos de acuerdo, no? Viva España, ya está. Nunca le digáis que lo que hace está mal. Bien, si no le ponemos límites, si no sabe a qué atenerse, si no tiene normas de conducta, si no tiene un camino, que más da ir al norte que al sur. No, y siempre irá, además, preguntando a los demás qué hacen. Durante la adolescencia, periodo de rebeldía y de volcarse más, porque hay una inversión de la pirámide de necesidades de Maslow, y explicaré esto más detenidamente. Yo me vuelco más con los amigos que con los valores familiares. Si no ha habido valores familiares de arraigo, me voy a volcar a lo que los demás, como los demás, por un fenómeno que se llama groupthink. Groupthink es dejarse llevar, a ver quién la hace más gorda, a ver quién hace mayor tontería. Pues nos vamos a llevar a extremos. Peligros de eso, muchísimos. Y hay chavales que después se han creado o adicciones, o problemáticas, o, como bien pone el tiempo de delincuencias, literalmente. Recoger todo lo que vaya dejando tirado, no ponerle responsabilidades. Dejarle ver y leer todo. Limpiar con detergente que desinfecta la vajilla en la que come, pero dejad que el espíritu... Estoy hablando del juez Calatayud, el decano de los jueces. No estoy hablando de José Pedro Alfonso, ni de compañeros míos de formación. Vale. Y que pueda haber toda la pornografía y asquerosidades variadas, que pueda haber toda la violencia que quiera. Veo niños pequeños que tienen una conducta anodina, porque ya están empezando a ver violencia asombrosa. Pronto dejará de tener criterio recto y empezará a tener delincuencias, como lo dice el juez Calatayud. Padre y madre discutir delante de él. Así se irá acostumbrando y cuando la familia esté ya destrozada lo encontrará de lo más normal. No se dará ni cuenta. Vale, cuando yo trabajo en mediaciones judiciales, los niños desarrollan un trastorno por estrés postraumático o con daño disociativo, en el cual no actúan como si eso no fuera importante. Cuando yo profundizo en el hemisferio derecho, antes nombrado, y necesito 15 días de trabajo, es cuando ellos se dan cuenta y empiezan un duelo sobre la vida no vivida. Es un trabajo duro, pero bonito, y cada cual elige entonces su destino y su manera de trabajar. Darle todo el dinero que quiera. El tema del dinero tiene que ver mucho con los límites. Así crecerá pensando que para disponer de dinero no hace falta trabajar, solamente pedir, victimismo, narcisismo y querer. Darle al esfuerzo su mérito, por cierto. Que todos sus deseos estén satisfechos al instante, que no sepa soportar la frustración, que necesite que se les satisfagan de una manera inmediata y que se les gratifiquen sin que trabajen. Darle siempre la razón. Son los profesores, son la gente, son las leyes, es el universo y el mundo mundial el que la tiene tomada con él. Y cuando tu hijo, dice, acaba el juez Emilio Calatayud, proclama que nunca pudiste hacer nada por él, pues darle la razón. O ir a buscar al psicólogo a ver qué puede hacer. Esta es una carta en la cual, de una manera inversa, escribí cuando empecé la escuela de padres hace ya tropecientos. Vale, es una carta que antes de empezar con la nueva sesión de inteligencia emocional es: no me des todo lo que pido, lo que necesita realmente un niño hasta los 7 años. No me des todo lo que pido. A veces solo pido para ver hasta cuánto puedo tomar. Te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí también y yo no quiero hacerlo. No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes a veces me pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. Cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo, pero también si es un castigo. No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o con mi hermana. Si me preferís antes que los demás, alguien va a sufrir. Y si preferís a los demás, seré yo quien sufra.
No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decídete como padre y mantén la decisión. Deja que intente valerme por mí mismo. Si haces todo por mí, yo nunca podré aprender ni valerme por mí mismo. El tema de las mentiras es muy importante. No digas mentiras, ni me pidas que las diga por vos, aunque sea para sacarte de un apuro. Me hace sentir mal y perder la fe en lo que decís. Cuando estés equivocado en algo, admítelo. Trátame con la misma amabilidad y cordialidad con que tratas a tus amigos. No me digas que haga una cosa que tú no quieres hacer. Enséñame a amar, escúchame cuando te cuento un problema mío, no me digas no tengo tiempo para tonterías o eso no tiene importancia. Trata de comprenderme, estar a mi lado y ayudarme. Y quiéreme, y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque no creas necesario decírmelo. Hay un aspecto sobre el que estoy trabajando mucho, sobre esta necesidad de sentir, de escuchar durante los 7 primeros años, 6, 7, decirle a los niños te quiero, simplemente es un amor incondicional, no por lo que dicen. Esto puede parecer una contradicción. Yo te quiero a ti, no a tu conducta. Es importante hacer sentir la diferencia entre ambas cosas. Yo lo he comentado públicamente cuando hablo de mis hijos, de los cuales me siento muy orgulloso, con mi hijo pequeño, cuando le digo eso, mi hijo me dice, sí, ya lo sé, socarrón. Cuando tardo 2 días en decírselo, oye, que yo no sé qué te pasa. Y tiene 5 años y medio. Es importante llenarlos para después se sientan en esa seguridad básica para después navegar solos. Muchísimas gracias por su atención y les espero en el próximo tema que voy a empezar inmediatamente porque nos da hoy tiempo. Dentro de la introducción a esta sesión sobre la formación desde la neuropsicobiología, cómo ayudar especialmente en esta 5ª sesión sus capacidades emocionales. Realmente no es la 5ª sesión porque me he expandido mucho más en cada una de las anteriores en el temario que estoy trabajando. Ahora mismo voy a trabajar aspectos de la inteligencia emocional. Estos 6 puntos, la inteligencia del vínculo, cómo educar la inteligencia emocional como padres, crear vínculo, confianza, crecer sin miedos y la asertividad, muy importantes. Estos puntos ya los hemos trabajado con profusión, desarrollar inteligencia pura, atención, memoria. Y por último, en las próximas sesiones también trabajaré sobre aspectos relacionados con problemáticas durante la adolescencia. Vamos con la inteligencia emocional. Hay un autor muy importante de la inteligencia emocional, posiblemente el más interesante es Daniel Goleman. Tiene una frase que voy a trabajar hoy: si vuestras habilidades emocionales no están desarrolladas, si no eres consciente de ti mismo, de cómo te mueves, de cuáles son tus deseos, si son tuyos. Yo trabajaba siempre en la escuela de padres conforme la planteaba, había un añadido, un segundo y hasta un 3er año, sobre desarrollo emocional referido a capacidades de la autoestima de cada persona. Si no eres capaz de manejar tus emociones estresantes, si careces de empatía y afectividad en tus relaciones, no importa para nada lo inteligente que seas, no llegarás muy lejos. Y hoy en día todo es meter contenidos intelectuales dentro de las cabezas. La base del cerebro, lo expliqué, está en la inteligencia emocional. Es curioso porque en países que están trabajando mucho eso, se están dedicando a ingentes capacidades de dinero, por ejemplo, aspectos de coaching o de otro tipo de formaciones a trabajar la inteligencia emocional. Estos son los puntos que voy a empezar a trabajar paulatinamente. Hoy vamos con un apartado introductorio de la inteligencia emocional y en las próximas trabajaremos el resto de aspectos que estamos viendo. Después de años de investigación sabemos que las personas con mayor inteligencia emocional no son solo más felices, sino que también toman decisiones más acertadas, tienen más éxito en los negocios y son mejores líderes. Justamente lo mismo que visteis con niños de 4 y 5 años que eran capaces de esperar, de no dejarse llevar por el entorno. Bien. En cualquier ámbito de la vida en el que haya que tratar con personas, la inteligencia emocional ofrece una ventaja a favor de quien la tenga más desarrollada. Vamos a ver qué es esto. Yo, como neuropsicólogo, sé que todo el cerebro posterior, el intelectual, se construye sobre la base de un cerebro emocional. Ahora que sabemos de la importancia de la inteligencia emocional,
tanto en el bienestar como en su capacidad para relacionarse con los demás y conseguir esas metas, yo estoy convencido de que estamos deseando conocer cómo podemos ayudar y apoyar el desarrollo del cerebro emocional de los niños. Yo me alegro de que alguien tenga esa inquietud. ¿Y por qué he puesto esto aquí en una charla? Me alegra que tengamos esa inquietud, porque muchas veces simplemente, y lo veo tristemente y cada vez más, padres que piensan que la educación es exclusiva del colegio. El colegio informa, no forma. Es la capacidad intelectual la que le da en base a contenidos, pero la formación profunda depende. Todos los sistemas tiránicos que ha habido, que son y han sido en el mundo, se han dedicado a desautorizar a las familias. Es que no sé cómo decirlo. Las capacidades de evaluación intelectual pueden ser por medio de contenidos, pero toda la formación espiritual, psicológica, relacional, empatía, inteligencia emocional, al fin y al cabo, es la familia la que la lleva a cabo, siempre. En esta sesión vamos a explorar juntos algunos componentes de esta inteligencia. Yo voy a enseñar los principios y las estrategias que van a permitiros nutrir el cerebro emocional del niño. ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional? Cuando son bebés, hasta el año y medio, más o menos, esto es lo que tenemos que hacer. Veo muchos padres que me preguntan, dime cosas claras sobre lo que tengo que hacer. Si yo voy a analizar lo que hacen, por ejemplo, una de las cosas básicas, y este es uno de los screening es cuestionarios básicos para ver qué hacen usted, que es una madre de un niño de menos de 2 años, o incluso 2 años y medio. Y fallan en bastantes de estas variables. Por ejemplo, potenciar los biorritmos. Tenemos un reloj interno, hay que potenciarlo siempre a las mismas horas y que el niño duerma estas determinadas horas. Hacer variaciones transitorias aumenta la sensación de inadherencia del niño. El niño no sabe a qué atenerse. Unos días me acuesto a esta hora, otros... Si al niño le acostumbramos a comer a determinadas horas, el niño estará acostumbrando su estómago a determinadas... ¿Qué tiene que ver eso del estómago con la cabeza? Pues para empezar, que neurofísicamente en el intestino delgado tenemos 1/3 de nuestras neuronas. Sí, pensamos con el estómago. Hay un dicho mexicano, creo que es barriga llena, corazón contento o algo así. Hay un autor, le dieron un economista, Daniel Kahneman, que recibió el premio Nobel por hacer estudios sobre la psicología, sobre la neuropsicología. Y descubrió, entre otras cuestiones muy interesantes, que los jueces dictaban más estadísticamente, más sentencias favorables por el reo si acababan de comer. Y conforme iba pasando el tiempo, era contra reo. ¿Por qué? Porque somos personas. Tengamos muchos estudios, muchos contenidos, y al final no somos una biblioteca andante. Estamos hechos de emociones, que es nuestra base. Potenciemos entonces nuestros biorritmos. Eso nos va a dar seguridad sobre quién soy y qué debo hacer. Aumentar el contacto físico. Vale, los adolescentes son muy repelentes a ser tocados, pero lo necesitan. Sobre todo las chicas, especialmente hasta los 15 años, necesitan de esa seguridad. Les da una seguridad, pero al mismo tiempo están en una lucha interna. Nuestro trabajo como padres es ese. Estimularlos adecuadamente. La educación debe ser un reto. Plantearle intelectualmente retos en los cuales tienen que activar algo. Yo sé como neuropsicólogo, si estoy planteando algo, las personas luego se le quedan marcadas. Yo tengo una experiencia con mis padres y con mis abuelos, me marcaban retos, a ver si era capaz de descubrir. Eso se me ha quedado siempre. Y cuando una persona, aunque sea por la calle, me ve y me plantea algo, y los que me conocéis sabéis que es así, y veréis que es así, estoy dándole vueltas hasta que encuentro una solución, porque esa persona me ha planteado a mí, es decir, he sido digno de su confianza, plantearme algo sobre cómo hacer algo, a veces hasta la extenuación, y yo lo reconozco. Porque el cerebro inconsciente debo marcarlo en una dirección, y a mí me marcaron mucho el tema de la empatía. Y la estimulación no solamente es intelectual, sino emocional. Crear un clima afectivo positivo, donde sea posible hablar, donde no haya reprimendas constantes, donde sea adecuado. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que es fácil hablar, que haya comunicación, que es la primera necesidad. Si tenemos la televisión o aparatos de radio o vamos
constantemente estamos aislados. La era de la comunicación, precisamente, como decía Mafalda, es la era de la mayor incomunicación y mayor lasitud. En Gran Bretaña han desarrollado precisamente un ministerio que no es de la vejez, no es de bienestar social de la vejez. Han desarrollado, para mi asombro, un ministerio de la soledad. Asombrosamente, porque está mucha gente aislándose, y da igual que sean pequeñas localidades que en grandes. Crear un clima afectivo positivo, donde yo pueda ser escuchado y sentirme que soy importante para alguien. Reconocer sus distintos yolos y demandas, ¿vale? Hay madres que simplemente compartiendo, pues a mí me parece eso, muchas de las demandas a pediatría o a enfermería son para contrastar unas sensaciones internas. No hace falta, bueno, que os digo cómo está el tema de la carencia de profesional en todos los ámbitos. En mi especialidad, por ejemplo, creo que éramos un psicólogo por cada 350.000 habitantes en España. Vale. Controlar sus estados de ánimo. A esto me he dedicado preferentemente durante la última sesión. Reconocer sus emociones básicas desde pequeños. Tiene hambre, tiene sed, está triste, está rabioso, está... Vale. Favorecer que se relacionen con otros niños de su edad. Vale. En esta etapa hay una serie de problemas de los 18 meses a los 3 años, entre vergüenza y duda. ¿Qué hago o no hago? De los 18 meses a los 3 años va a aparecer el sentido de la autonomía, de la iniciativa, pero es peligroso. Los niños necesitan lograr ese equilibrio entre esa autonomía o el autocontrol y el control externo que estén los padres. Necesitan aprender lo que pueden y deben hacer lo que es seguro de hacer y qué clase de guía tenemos que darles. La virtud que va a surgir es la voluntad. Voluntad. Si se les coarta la voluntad, no, eso no se hace constantemente, no, eso no se dice, no, como parece como Serrat, no tengo que estar así, todo puede ser peligroso. Siempre en el ámbito de seguridad lo que puedo hacer es coaccionarlos y necesitar que siempre pidan permiso. O a la inversa, niños sin límites, que es el ejemplo que antes he dado, donde parece que todo es permitido. Bien, ¿cómo hacerlo? La maduración juega un papel muy importante en la medida en que los niños utilizan los músculos para hacer cosas por sí mismos. Imaginémonos que por primera vez tenemos autonomía, nos acabamos de poner de pie, empezamos a notar, caramba, tengo manos, yo lo que quiero es tocarlo todo, y coger todo, y trastearlo todo, hasta la lejía. Esos son los límites de seguridad, pero después tengo que empezar a toquetear, a jugar. La primera vez, hay unos estudios fantásticos sobre la primera vez que un niño va a la playa, es alucinante cómo se activa su cerebro. No, ¿cómo es posible? Si veis su cara, va saltando por las olas, ¿cómo es posible tanta agua la primera vez que ve? Y se introduce en aquello. Es un juego tan excepcionalmente vigoroso para él que no hay palabras. Esas experiencias son muy importantes, después compartirlas. En ese momento vivirlas, después compartirlas. Bien, los rasgos de carácter, y lo vamos a dejar ya aquí hoy, del New York University Cultural Study, para que los padres lo tengan claro, es cada niño tiene su carácter propio, que es una mezcla de 9 caracteres de origen hereditario y que determinan la tendencia natural del niño a responder, que no reaccionar ante situaciones que plantea la vida. Según cómo se combinan estos rasgos, nos encontramos con un espectro de posibilidades que nos permitirán establecer una escala que va a clasificar a cualquier niño en fácil o muy difícil. Veámoslo. Primer nivel de actividad. Mide el grado general de actividad del niño desde muy pequeño. Es muy activo. Un niño que está desarrollándose es muy activo. Hoy hay una profesión, una sobrediagnosis del espectro de la hiperactividad que se ha vintuplicado. Es excesivo. Cualquier niño tiene necesidad de estar activo por esa concatenación de historias. Hoy ya se han fiabilizado mucho más los materiales para saber si un niño tiene ese tipo de problemas, sobre todo por un exceso de dopamina, una carencia de dopamina en el cerebro. Si el niño tiene capacidad de autodistraerse solo, si está con una cosa, con otra, está pendiente de los demás, en lugar de ser capaz de involucrarse paulatinamente, cada vez más en algo. El grado de intensidad con la que juega, o es muy superficial, cualquier cosa lo distrae, está, pero como que no está.
La regularidad con la cual hace las cosas. Hoy juego esto, mañana juego eso, pero no se involucra con nada. La persistencia cuando hay una dificultad, por ejemplo, poner un caporucho en algo que es muy sencillo. Si algo le cuesta, lo deja o es un niño persistente. Todo esto son capacidades que deben trabajar. Estamos hablando de la inteligencia emocional. Todas ellas, actividad, distracción, que el niño se autodistraiga, intensidad, es decir, que el niño se siente involucrado todo él, que sea regular en los horarios del día, cuándo hacer las cosas. Sobre el tema de la regularidad, si os habéis acostumbrado que el niño hace algo determinado, por ejemplo, hace sus oraciones por la noche, lavarse los dientes antes, algo que sea regular, una manera de saberlo es si a los 3 años dice, hoy no me has lavado los dientes, por ejemplo, que lo diga él, saber si tiene eso introducido en su mente emocional es muy importante desde pequeño. Lo que se aprende de pequeño, nuestros padres que eran tan sabios, saben cómo era de importante. Que sea persistente. El umbral sensorial es muy importante, el umbral sensorial. Si el niño parece muy inatento, y puede ser que esté teniendo algún tipo de dificultades de escucha, la sensación de ser aceptado o rechazado, o ser un niño aceptador de todos y de todas las cosas, o rechazador de todos, ver si se involucra con los demás. El grado de adaptabilidad a las nuevas situaciones. Y una cosa que a mí me parece muy importante, la capacidad del humor. La risa de un niño no es que es contagiosa, ya es del grado siguiente. Y el ver que a un niño le enseñáis cualquier cosa y se ríe, eso es un grado que valora todo lo anterior. La risa, la felicidad, la satisfacción. Por último, os voy a dar 8 estrategias que pueden hacer los padres para el desarrollo de un apego seguro, que es lo que estamos hablando, como condiciones sine qua non y anteriores para la inteligencia emocional. Vamos con ellas. Todos los niños nacen con un instinto irrefrenable de apegarse a un adulto. Cuando hablamos de apego, hablamos de ese instinto y también del estilo del que cada niño establece relaciones con los demás. Un estilo de apego seguro va a contribuir al bienestar emocional y luego será capaz de soportar las frustraciones de la vida. Pero también contribuye a un mejor lenguaje, fijaos, el hemisferio izquierdo, no el derecho. Una mejor capacidad de aprendizaje, inteligencia, instrumental escolar y a una mayor capacidad para sentirse seguro y adaptarse desde el punto de vista social, que puede ser trabajo en equipo, liderazgo, seguridad en sí mismo y directividad de la propia vida. Nada menos. Y todo esto viene desde unas bases iniciales de apego seguro. Todo eso es lo que estamos inicialmente conectando en la primera infancia. Yo lo que creo es que sería maravilloso poder decir que todos los niños desarrollarán un apego seguro si sus padres siguen una serie de estrategias, pero en realidad sabemos que el apego viene determinado por una parte genética. Aproximadamente el 60% de los niños desarrollan un apego seguro y un 40% desarrollarán otro tipo de apego, ansioso, evitativo o desorganizado. No en baladí el 40%. Y nosotros tampoco tenemos nada que ver con las capacidades genéticas. Bien. Según lo que sabemos, la influencia que tenemos los padres sobre el estilo de apego de nuestros hijos es pequeño y grande a la vez. Podemos cambiar en una dirección o en otra, porque la genética no es el destino y podemos ir en una dirección o en otra. He comentado varias veces el ejemplo de 2 gemelos unicigóticos, además, monovitelinos, con uno acabó en Sinsin y otro fue premio Nobel de Matemáticas. Luego, no es la natura la que es determinante, es la nurture en latín, es el camino que se va haciendo desde la paternidad. Si el niño sufre desatención afectiva o sus necesidades no son cubiertas, tiene muchas probabilidades de desarrollar un estilo de apego no seguro. Lo voy a dejar ahí, no seguro, aunque luego habría que delimitar más ese concepto de qué es un apego no seguro. Pequeño porque si hacemos las cosas razonablemente bien, solo tenemos una pequeña influencia sobre el estilo del apego que tendrán nuestros hijos. En otras palabras, hacer las cosas rematadamente mal es un garante de un apego pobre en el niño. Aunque hacerlo todo bien, perfecto, no significa que el niño va a desarrollar un apego seguro. Es deprimente, pero es así. Y es importante saberlo. ¿Esto nos exime de la responsabilidad de saber que tenemos que hacer algo? No,
Por esto, y solamente por esta frase, es por la cual, por ejemplo, se me ocurre, en Finlandia dieron 4 años para que las madres tuvieran estancia con sus hijos después de haber nacido, y creo que son 2 años de los padres varones en casa sin trabajar, porque habían aprendido que aumentaba las probabilidades, en base a estudios de neuropsicología y psicólogos clínicos, de las capacidades del apego seguro. Disminuyeron, por ejemplo, el consumo de tóxicos, de adicciones, delincuencias en la adolescencia en ese país, que tuvo unos problemas junto con Islandia muy elevados. Han invertido en calidad emocional social, justito como ¿Cómo responde? Sensiblemente a sus necesidades primarias. Hoy en día todos los expertos están de acuerdo en que las mayores probabilidades de que un niño desarrolle un apego seguro pasa porque sus padres atiendan sus necesidades durante los primeros años de vida. Esto quiere decir que le facilitemos el alimento, es decir, que fuéramos persistentes, predecibles, el sueño y otras necesidades primarias como las de protección. William y Martha Shears, los padres de la crianza con apego, son autores muy importantes en mi profesión, desarrollaron una guía de 8 puntos que ayudan a los padres a estar disponibles y a ser sensibles a las necesidades del niño. Distintos estudios han demostrado que algunos puntos de la crianza con apego son positivos para el desarrollo de un apego seguro. Por ejemplo, algunos estudios han encontrado que entre los niños que son porteados hay una ligera tendencia a desarrollar un apego seguro con más probabilidad que en los niños que no son porteados. Es decir, el estar en contacto, delante, porteados, abrazados físicamente, activas zonas empáticas de autocontrol y de sentirse satisfechos y se quedan más acurrucaditos, ¿vale? En ciertas culturas eso puede ser traducido como lo vas a mimar en exceso o lo vas a hacer más infantil de lo que es. Es justamente lo contrario lo que desde mi profesión se ha encontrado. Bueno, llevamos ya 1 hora, yo creo que está bien. La semana próxima continuaremos. Muchas gracias por su atención y les espero en el próximo vídeo.